con la grabación. Bien, como les comentaba previamente, la idea de esta clase es hacer un paréntesis respecto de lo que estábamos hablando previamente de la construcción de el desarrollo de una investigación. Normalmente esta parte o la generación de una revisión bibliográfica es previa em, o es posterior a la generación de una pregunta de investigación, pero previa a la generación de hipótesis. Habíamos hablado, por ejemplo, de que una hipótesis de investigación debería ser informada científicamente y eso quiere decir que tenemos que leer un poco, o quizás no un poco, quizás bastante sobre nuestro tema para saber un poco qué se ha respondido antes respecto a nuestras preguntas, si nuestra pregunta es suficientemente precisa. Entonces, en ese espacio, entre la generación de una pregunta y una hipótesis, va esto que se llama revisión bibliográfica, que normalmente le llamamos marco teórico, pero que en verdad, como les comentaba antes, generalmente utilizamos mal el concepto marco teórico para referirnos a un montón de cosas que son distintas, que no son marco teórico. Entonces, la idea de la clase es mostrarles un poquito cuáles son las principales consideraciones em, respecto de qué significa un marco teórico o una revisión bibliográfica, para qué sirve y cuáles son los distintos tipos. Entre ellas, entre ese tipo de em, revisiones bibliográficas está el marco teórico. Algo le pasó a mi presentación. Vuelvo en un segundito. ¿Y qué pasó? Aquí. Y... pantalla completa. Entonces, primero, ¿cuáles son los objetivos de esta parte que llamamos como revisión bibliográfica? Básicamente, fundamentar la investigación, ¿cierto? Que nuestra investigación no esté sujeta sobre la nada, que nuestras preguntas de investigación sean suficientemente precisas y que conozcamos todo lo que se debe saber antes de desarrollar nuestra investigación. La investigación científica, para que sea relevante, tiene que considerar estos aspectos y el objetivo o los siete objetivos, las siete cosas que buscamos cuando desarrollamos una revisión bibliográfica son las que aparecen allí. Primero, enfrentarnos a la revisión bibliográfica desde una manera crítica, desde una reflexión crítica, ¿cierto? No vamos a creer todo lo que dicen los textos porque en verdad incluso hay muchos que dicen como o que están o que se contraponen, ¿cierto? Hay como teorías que se contraponen. Entonces nosotros vamos a hacer una revisión donde vamos a presentar estas referencias teóricas, empíricas de distinto tipo desde la problematización, desde una mirada crítica. Luego tenemos que definir el tema central de la investigación. Esto es súper importante. De hecho, muchas de las correcciones que yo mostré, o sea, que yo desarrollé para los trabajos uno que ya están colgados en Canvas, hay un problema gigante respecto de la definición de un tema central. No hay, en muchos de los trabajos no hay tema central de investigación. El tema central es una definición teórica, es un concepto o un grupo de conceptos que están presentes en la disciplina, porque nosotros no investigamos sobre la nada, investigamos sobre temas específicos dentro de la disciplina. Hablamos de eso también cuando hablamos de encontrar un tema de investigación y cuando encontramos un tema no solamente encontramos un caso de estudio. El caso de estudio es insuficiente, lo que tenemos que buscar es justamente un tema central, unos lentes, por así decirlo, de lo que estamos mirando. Entonces nosotros observamos un fenómeno urbano, arquitectónico, lo que sea, y lo que tenemos que hacer es justamente, y la idea de este marco teórico es colocarse unos lentes, unos anteojos, unas gafas que nos permitan como mirar eso desde una perspectiva específica, no desde el desconocimiento absoluto, sino que nosotros nos ponemos, decimos como, voy a analizar este tipo de arquitectura desde la idea de arquitectura sagrada, desde la idea de arquitectura vernácula, desde la idea de la luz en arquitectura, desde la idea de tal, todos esos son temas teóricos. O voy a ir a este barrio y voy a mirarlo desde la gentrificación, voy a mirarlo desde el turismo, voy a mirarlo desde los cambios espaciales, voy a mirarlo desde el cambio morfológico, todo eso también son conceptos y son teorías, son temas centrales de investigación. No vamos al barrio y lo miramos y lo observamos y lo decimos, eso es observación, eso no es investigación. La investigación es colocarse estos lentes para ver un problema y tratar de conceptualizarlo respecto de ese tema. Es importante considerar un tema específico. Hay investigaciones, esto es importante también, hay investigaciones que no tienen tema.
pero que van encontrando un tema en el camino. Esa investigación no es propia de nuestra disciplina, es más bien del campo de la antropología y alguna parte de la sociología. En general, la sociología también trabaja sobre teoría, pero la rama de la antropología en ciencias sociales es un poquito más como abyecta, como es un poquito menos como directa en la generación de, o en partir desde la teoría. Entonces, lo que hacen los antropólogos, principalmente etnógrafos que hacen como etnografía actual, es ir a un lugar y observarlo, 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 sin todavía tener como una idea de lo que pasa, y luego en el camino se van generando como una idea de cuál es el tema. Igual generan temas, pero no parten de ello. Pero igual hay tema de investigación. Nosotros como no somos antropólogos ni antropólogas, tratamos de partir siempre desde un tema, a menos que de verdad esté pasando algo que de verdad sea muy difícil de conceptualizar. Pero siempre deberíamos partir desde un tema, colocarnos unos anteojos antes de ir a ver un fenómeno. Normalmente esto igual nace desde la observación, o sea, yo voy a un barrio, lo miro, lo miro, lo miro y digo, ah, pues aquí podría haber segregación de tal tipo. Eh, Eso también puede suceder, ¿cierto? No es que nos lancemos con teorías o con ideas de tema central sin conocer el barrio, sin conocer la obra. Alguna idea ya tendremos de cómo abordarlo, pero tiene que haber tema central. Hay varios trabajos que se entregaron esta semana que no tienen tema. Ojo con eso. Otra cosa importante respecto a la revisión bibliográfica es que nos permite contar un poquito la historia del concepto, cómo ha ido mutando en el tiempo y cuáles son las últimas definiciones. Para contar esa historia también tenemos que tomar las principales referencias, las más antiguas respecto a nuestro tema, pero también las más nuevas. Por ejemplo, en el caso de la gentrificación se conceptualizó en los años 60 por una socióloga en Inglaterra, pero después el concepto se ha trabajado por muchos otros expertos hasta la actualidad, que en verdad como hay algunos expertos en el tema que hablan y que han ido modificando el concepto y que le han ido como entregando nuevas consideraciones. Entonces, lo que se dijo sobre la gentrificación en los años 60, es decir, hace 60 años, evidentemente se parece, evidentemente no es nuevo, o sea, como no es completamente distinto, pero se diferencia de lo que se dice hoy. Para eso tenemos que citar en nuestro texto a alguien que definió el concepto, ¿cierto?, en los años 60 y luego los que han ido trabajando en el camino, las personas más importantes que han ido trabajando nuestro tema en el camino y las últimas referencias, ¿cierto? Como los últimos libros importantes sobre nuestro tema, las últimas reflexiones importantes sobre nuestro tema, con muchas citas y eh, con mucho valor de autoridad, ¿cierto? A través de las referencias y citas que se generan en Google Scholar y que están ahí como cuantificadas. Entonces tenemos que contar un poquito de qué se trata nuestro tema, ¿cierto? Cuándo nace, cuándo son los primeros escritos que tratan sobre nuestro tema y principalmente trabajar como de las últimas teorías o las últimas consideraciones teóricas respecto a nuestro tema. Esto es súper importante porque cuando nos evalúan proyectos de investigación, ¿cierto? Para ganarnos una beca de magíster, para ganarnos una beca de doctorado, para evaluar nuestros trabajos, para aprobarnos un paper, lo que van a hacer los revisores es justamente esto. Hay citas antiguas, sí, hay un par de citas antiguas aquí de 1960, otra del 70 y algo, otra del 80. ¿Hay citas nuevas? Sí, bueno, el 25% de las citas en verdad son de los últimos 5 años. Entonces ese es un paper que va a ser probablemente aprobado. Si no cumple con eso, si solamente tiene citas nuevas, los revisores van a decir como, ah, pero no conoce entonces el término de su historia, como... O si tiene solo citas antiguas, dice como, esta persona estaba investigando hace 40 años, no entiende lo que hoy día se trata sobre ese concepto. Entonces tiene que haber como esto, tiene que haber como multiplicidad, cosas antiguas, cosas más nuevas. Hay algunos también como importantes como criterios de evaluación de proyectos de investigación, etcétera. Importante de considerar aquí, no todos, el punto 4, no todas las investigaciones lo necesitan, pero sí las investigaciones que tratan un tema muy teórico. Presentar el principal debate teórico, ¿cierto? Como las principales ideas que se contraponen, ¿cierto? Pensando también, volver al punto uno de decir, como estamos reflexionando de esta bibliografía desde la crítica, o sea, desde entenderlo de manera crítica. No, cuando digo crítica no quiero decir como que haya que criticar lo que está malo, sino que cuando uno dice crítico es mirarlo con ojos críticos, ¿cierto? Mirarlo como eh, con esa mirándolo como en un poquito de sospecha, colocando en duda, contraponiendo ideas. Entonces, el punto 4 es básicamente decir como, bueno, en la historia o en los últimos 5 años o lo que sea, las principales teorías sobre este tema han dicho que X e Y, y X e Y se asemejan en estas ideas, pero también se diferencian en estas otras.
De nuevo, para tomar el mismo tema, como el relacionado con la gentrificación, en los últimos años hay un debate importante entre una gentrificación más bien desarrollada o principalmente causada por cuestiones culturales, como para simplificarlo, para colocarlo como en palabras así como más fáciles de comprender, como hipster contra vecinos antiguos. Esa es una forma. Y otra segunda forma que dice que es un problema o es una cuestión de economía política, ¿cierto? Como de que hay un muy buen negocio. Y eso pone como otra visión, otra perspectiva que dice que la gentrificación más bien es causada por la rentabilidad económica de ciertos agentes económicos, inmobiliarios sobre todo, versus los vecinos tradicionales. Es decir, como inmobiliarias versus vecinos tradicionales. Distinto a la teoría de nuevas personas, más jóvenes, con otros estilos de vida, hipster, lo que sea, versus vecinos tradicionales. Ese es el principal debate teórico, muy simplificado, puesto en palabras muy simples, de la gentrificación contemporánea. Idealmente, si tenemos un tema teórico de ese nivel, también se podría contraponer en términos teóricos como, bueno, hay gente que dice que eh, la presencia de las mujeres en la ciudad tiene tal perspectiva y hay otras que plantean como otros temas. Ese debate teórico también es interesante de plantearlo y un buen trabajo de investigación presenta el principal debate teórico. De nuevo, no todas las investigaciones tienen un marco teórico tan potente y no es todo un marco teórico, hay muchas investigaciones que son mucho más prácticas, que más bien trabajan con otro tipo de cuestiones, más bien conceptuales, ¿cierto? Más bien entre el punto 2 y 3, no tanto entre el 1 y el 4, vamos a hacer esas pequeñas diferencias. Entonces, no todas las investigaciones tienen que tener el 4 así como súper desarrollado y fuerte. Pero es importante tener como en consideración que unas buenas bases de investigación, una buena revisión bibliográfica tiene un análisis como de el principal debate teórico. El quinto punto, que también tiene un nombre específico que se llama estado del arte, es la presentación de los avances en el campo. Idealmente, una buena investigación también tiene como una presentación de lo último que se ha dicho sobre un tema. De hasta dónde ha llegado la investigación en esto. ¿Ha investigado tales ciudades? ¿Ha llegado hasta aquí? ¿O principalmente ha estado centrada en ciudades europeas y norteamericanas? También está llegando al sur global, a Latinoamérica, a India. ¿Ha investigado tal? O si yo estoy investigando tal obra de arquitectura, se ha dicho esto, se ha investigado desde la economía, se ha investigado desde la teoría social, han habido como X personas que han dicho tales cosas sobre este caso de estudio. Todo lo que ahí avanza en el campo también se cuenta. Esto no es tan como debate teórico, es más bien como decir, como, bueno, este tema se ha investigado de tales maneras, en tales lugares, esta obra ha sido como tratada por estas disciplinas. Todo lo que podamos contar respecto de los avances en el campo o los avances respecto del caso de estudio también son importantes de considerar. A eso le llamamos estado del arte. No todas las investigaciones tienen un estado del arte hiper avanzado. Por ejemplo, nadie ha investigado este barrio en Cerro Navia. Nadie, yo miro en Google Scholar y nadie está hablando de la población X, entonces quizás no hay un estado del arte muy potente respecto a eso. Quizás sí en la comuna. Hay estudios de tal tipo en tal comuna, en tal lugares, puede ser interesante con tal. Pero no necesariamente, hay como investigaciones que en verdad tienen poco de esto. Pero bueno, todo esto debería estar en cierta medida en las investigaciones. Y por último, el 6 y el 7 que todas las investigaciones tienen los puntos 6 y 7. El 6 es básicamente concluir toda esta revisión bibliográfica con la brecha de conocimiento. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no se sabe? Eso nos permite fundamentar la investigación desde la falta de conocimiento teórico o empírico, lo que quiere decir que justamente este último punto demuestra la relevancia científica de nuestro tema. También varios otros trabajos que me han entregado no tienen relevancia científica. Son preguntas de investigación que han sido respondidas 1000 veces en millones de lugares, de 1000 formas, y esa investigación demuestra que en verdad no se ha leído nada sobre el tema, porque hay muchas personas desde hace mucho tiempo que están respondiendo la misma pregunta de investigación de la misma manera, y eso no cambia. Entonces, ojo con esas investigaciones, tenemos que concluir con la brecha de conocimiento para demostrar justamente que eso es lo que falta saber, que puede ser por actualidad, quizás fue un fenómeno nuevo, quizás es porque, mira, el caso de estudio completa una serie de estudios en otras ciudades. Se puede demostrar de distintas maneras, pero tiene que ver como en la parte final del desarrollo del marco teórico o del estado del arte o la revisión de bibliografía en general, esta conclusión sobre qué es lo que no se sabe. Y eso también nos permite llegar al último punto, que es justamente reforzar el objetivo de investigación. Al final del marco teórico debería estar justamente
la definición de esta brecha de conocimiento de lo que no se sabe y un refuerzo, ¿cierto? Dos o tres párrafos que digan por qué el objetivo de investigación va a llenar esa brecha de conocimiento, ¿cierto? Va a permitir justamente aportar conocimiento respecto de esa brecha. No siempre vamos a llenar toda la brecha, ¿cierto? No se sabe un montón. No se ha investigado este tema en ninguna parte del sur global. Siempre se ha investigado solamente en países desarrollados. Yo voy a aportar en el caso de Santiago, no voy a llenar la brecha de conocimiento sobre el sur global, pero voy a aportar. Por eso es mi objetivo. Mi objetivo es hablar de este tema, de lo que está pasando en Santiago respecto a este tema. La brecha de conocimiento es la falta de conocimiento en toda Latinoamérica, por ejemplo. Yo voy a aportar con Santiago, ¿cierto? Por eso son dos puntos distintos que podrían mezclarse bastante. Entonces, esos son como los siete elementos, los siete objetivos de fundamentar una investigación desde la revisión bibliográfica. Entonces, todo esto debería estar, y eso es lo que vamos a revisar ahora, ¿cierto? Eh, de cómo han planteado sus índices de marco teórico en las entregas que hicieron, para que todos estos elementos estén. El uno es más bien como una cuestión como general, ¿cierto? Como el uno debería como guiar la revisión bibliográfica, pero ya desde el 2 hasta el 7 son elementos que deben estar como en términos, como, o sea, debe haber un capítulo sobre definir el tema central. Debería haber un capítulo que cuente un poquito la historia, que puede terminar con el punto 4, ¿cierto? Debería haber un capítulo sobre el punto 5 y debería haber un capítulo que hable del 6 y del 7. Así más o menos se ordena, dependiendo de la investigación de nuevo. Cada uno de estos objetivos es más grande o más pequeño, lo voy a hablar a continuación inmediatamente. Respecto de estos componentes de discusión bibliográfica, se me desconfiguró ahí un poquito los textos. Respecto de estas formas de ordenar, ¿cierto? Y poner como énfasis en uno u otros objetivos, podemos definir que una investigación tendría detrás estos cuatro elementos, dependiendo del tipo de investigación y dependiendo del tipo de hipótesis. Es decir, si miramos este cuadro y decimos como, bueno, de la línea, ¿cierto? Divisoria hacia la izquierda es investigación básica, con hipótesis explicativa. Y de esa línea a la derecha es investigación aplicada con hipótesis exploratoria y normalmente con casos de estudio. La parte de abajo es hipótesis explicativa, ¿cierto? Si uno mira el mismo eje, la parte de abajo a la izquierda son investigaciones que tienen como hipótesis explicativas, entonces, hipótesis directas, ¿no? Y de la parte abajo a la derecha son hipótesis exploratorias con casos de estudio. Entonces vamos a hablar de estas cuatro formas de enfrentar una definición de qué es lo que necesita mi investigación respecto de esta revisión bibliográfica. Por un lado, ¿cierto? Estamos hablando de investigación aplicada en la parte de arriba. Están las bases teóricas. Esta es la única forma a la que nosotros deberíamos llamarle marco teórico. No todas las investigaciones necesitan marco teórico, no lo recalco. Todas tendrán diferentes como condiciones respecto de estos cuatro elementos. Incluso algunos podrían combinar. No es que mi investigación tenga que tener como una u otra, sino que más bien son como equilibrios, ¿cierto? A veces poner como un marco teórico gigante y un marco conceptual pequeñito. Bueno, eso lo voy a ver después, ¿verdad? Me interesa como que definamos las cuatro formas, ¿cierto? Podemos hacer un marco teórico. ¿Qué es un marco teórico? Hablar sobre las principales teorías sobre nuestro tema. Fundamentar desde la ciencia, desde la parte investigativa. Esto es muy propio de la investigación en ciencias básicas, ¿ah? Como casi todas las ciencias básicas trabajan con marcos teóricos. Por eso también traemos un poquito de eso, porque en verdad como no trabajan con casos de estudio propiamente tal, no necesitan otro tipo de marcos teóricos. Entonces la investigación, cuando digo investigación básica, digo investigación en ciencias básicas, ¿no? Como biología, química, física, etcétera. Normalmente trabaja con marcos teóricos porque no tiene, o sea, como el que estudia la célula, no le importa si es una célula alemana o una célula chilena, trabajan sobre el marco teórico de la célula, ¿ya? Eh, pero claro, teorías sociales, sobre todo el urbanismo, también trabaja con mucha base teórica. La arquitectura un poco menos, pero el urbanismo sí trabaja sobre base teórica. Eh, Eso es un marco teórico, investigación básica, ¿cierto? Sin hipótesis explicativa. Eh, Ese es el que está en moradito, ¿cierto? A la izquierda arriba. Luego, en la izquierda, pero abajo, aparece la idea de marco conceptual. Esta es muy propia de la arquitectura. Cuando hacemos investigación en arquitectura, sí desarrollamos marcos conceptuales, porque necesitamos definir.
¿Qué es un marco conceptual? Es un escrito que explica qué significan nuestros conceptos, porque vamos a decir, yo voy a investigar el efecto de la luz en este edificio. Eh, y eso implica definir qué significa luz en este marco, ¿cierto? Luz, hay explicaciones desde la física, hay explicaciones desde la fenomenología, que es parte más bien como de la ciencia, ¿cierto? O sea, de la arquitectura. Hay luz definida de distintas formas. Bueno, yo tengo que decir a qué me refiero cuando digo voy a investigar la luz. Y para eso no hago un marco teórico porque en verdad no me interesa como eh, contrastar ideas o contrastar teorías sobre qué significa la luz en no sé qué, sino que más bien quiero definir en base a estos autores qué significa luz, qué significa atmósfera, qué significa sentido, qué significa fenomenología, etcétera. Tengo que definir conceptos. ¿Qué significa atmósferas en la arquitectura? No hay un marco teórico sobre atmósferas porque en verdad son las ideas de un arquitecto específico, ¿cierto? O de un par de arquitectos, filósofos de la teoría de la arquitectura. No puedo hacer un marco teórico. Lo que tengo que hacer es un marco conceptual, definir qué significa atmósfera, definir qué significa sentido, qué significa arquitectura, neuroarquitectura o lo que sea. Entonces, la arquitectura trabaja principalmente como con hipótesis explicativa de este tipo, ¿cierto? Como marcos conceptuales. Ahora, a la derecha, arriba, ¿cierto? Cuando hablamos de investigación aplicadas. La investigación aplicada trabaja principalmente sobre avances empíricos. O sea, la diferencia de la teoría y la empiria, básicamente que la teoría son las ideas y la empiria es básicamente el conocimiento de la realidad. ¿Cierto? La empiria es la realidad, la empiria es ir a terreno, la empiria es observar el terreno. eh, Contar qué se ha dicho sobre ese campo de estudio, sobre ese lugar, sobre esa obra de arquitectura, eso se llama estado del arte, distinto de marco teórico, no confundir, por favor. Esto es súper importante porque en verdad, hasta ahora, hasta este momento, en general les explican poco estas diferencias. Entonces vamos mezclando, como estado del arte y hablan puras cosas teóricas o definen conceptos. El estado del arte es todo lo que se ha dicho sobre mi campo o sobre mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio que es el barrio X, la comuna Y, la obra de arquitectura tal, el edificio tal, el movimiento moderno, la época de la historia. ¿Qué se ha dicho sobre eso respecto de mi disciplina? Eso se llama estado del arte. Puede que en eso en lo que se haya dicho no haya ni una teoría, que se hayan dicho puras cosas como conceptuales, hayan contado cuestión, pero puede que no haya, o en mi barrio se ha investigado desde la economía, se ha investigado de la ciencia política, pero nadie lo ha investigado desde tal, quizás esa es la brecha de conocimiento que yo quiero aportar. Nunca nadie lo ha investigado desde este punto de vista, desde la arquitectura, desde la morfología. Se ha hablado de este caso en un montón de otras. Contar eso se llama estado del arte, el avance en la empiria, el avance en mi campo de investigación o en mi caso de estudio. Y por último, la última forma de desarrollar una discusión bibliográfica, sobre todo para casos muy estudiados, y esto también es importante, cuando mi caso de estudio nadie lo ha estudiado antes, en verdad es difícil hacer este tipo de marcos, se llama antecedente del caso de estudio. Antecedente es justamente qué se ha dicho en términos como propiamente tal del caso, cómo se ha descrito antes mi caso de estudio. Sobre todo aquí también aparece como mucho la fundamentación de nuevas perspectivas, ¿no? Yo fundamento porque digo, de este barrio, en el plan regulador dicen que es tal, tiene tales dimensiones, tiene tales características físicas, yo analizo el censo y tiene tal característica sociológica o socioeconómica, en informes del municipio dicen que este barrio tiene tales condiciones, hay un informe que habla de este barrio que dice que es tal cosa. Todas esas descripciones del caso de estudio son antecedentes del caso de estudio. Hay investigaciones que tienen gran parte de antecedentes del caso de estudio porque nunca se ha investigado, porque es un caso muy raro, que lo que más hay que hacer es contar de qué se trata, porque nadie lo conoce. Entonces, hay investigaciones que para tienen unos antecedentes del caso de estudio gigante y un pequeño marco conceptual. Y está absolutamente bien. Ninguna de las investigaciones, ninguno de los equilibrios, ninguno de estas formas de aproximarnos a la investigación es incorrecta. Todas son correctas. Depende de nuestros objetivos de investigación, depende de lo que estemos proponiendo como investigación, es que en qué medida uno se vuelve más importantes que otro. Si es una investigación, y aquí también diferencia, o nos permite diferenciar también una investigación de etapas tempranas de investigación o de etapas más avanzadas. En un seminario de investigación, si ustedes me dicen, yo, profe, no soy bueno para la teoría, no quiero leer como grandes tratados teóricos ni nada, yo más bien quiero definir este concepto y analizar unos casos,
Eh, Quizás la investigación es más bien un marco conceptual y antecedente del caso estudio, y nada más. No tiene marco teórico, no tiene estado del arte. Está absolutamente bien. Sería raro que alguien me dijera, voy a hacer un magíster o un máster, como que es lo mismo, sin bases teóricas. Yo diría como, sería raro. Si alguien me dice, sería raro, pero podría ser, ¿cierto? Una tesis muy aplicada, una tesis como muy con caso de estudio, quizás como con un pequeño estado del arte, sin teoría. Perfecto. Si alguien me dice, voy a hacer un doctorado sin teoría, es imposible. O sea, el doctorado es profundamente teórico. O sea, es una base teórica. Una tesis de doctorado tiene que tener marco teórico. Una tesis de máster podría tener un pequeño estado del arte, una tesis o un seminario de investigación podría tener cualquiera de estas, las que ustedes quieran, en el equilibrio que quieran. ¿Ya? Esto es importante de conocer. Entonces ahí tenemos la diferencia importante entre marco teórico y estado del arte. También marco conceptual y también antecedente del caso de estudio. Habíamos hablado la semana pasada también, no me acuerdo quién corrigió por ahí. Una investigación que decía como mi marco teórico es este, cuando en verdad todo eso era antecedente del caso de estudio. No había nada teórico en eso, era como solamente descripción del lugar y qué sé yo. Eso es antecedente del caso de estudio. En ningún caso es marco teórico. De nuevo, no es que esté mal no tener marco teórico, es absolutamente posible, ¿cierto? Pero lo que sí yo diría, no hay investigación con solamente casos de estudio. Hay una investigación, por ejemplo, que debería tener un marco conceptual. Me acuerdo de la investigación de la Galería Edwards, que tiene mucho antecedente del caso de estudio y que el marco conceptual y teórico no está tan claro. No se sabía si se hablaba de identidad, de abandono, había como varios conceptos ahí dando vuelta, ninguno ha sido definido, ni conceptualmente ni teóricamente. Entonces era muy difícil saber de qué se trataba la investigación. Había mucho antecedente del caso de estudio, ¿cierto? Se conocía muy bien el caso, pero no había ningún marco conceptual que me dijera, bueno, yo estoy evaluando la identidad, el abandono, lo que sea, desde esta definición. O un marco teórico que podría ser también como, bueno, ¿qué se ha dicho sobre la identidad en urbanismo, sobre en la historia? Bueno, en tales condiciones, la identidad ha sido tratada como esto, como esto. Hay dos formas de verlo, hay un debate teórico en torno a eso. Y por eso yo planteo que la brecha de conocimiento es esta, y por eso yo planteo esta fórmula de comprender este marco teórico, voy a aportar a esa teoría a través del estudio de tal. O decir como, bueno, yo solamente voy a definir abandono en función de estos dos autores, con eso me voy a generar como un concepto y eso es lo que voy a analizar, sin un marco teórico. No sé si se va entendiendo las diferencias entre las formas de aproximarse a la discusión bibliográfica y que no todo es marco teórico. Sí, profe. ¿Puede explicar de nuevo lo de las bases empíricas? Si no... Vale, sí, ningún problema. Bien, entonces, cuando nosotros nos acercamos a la discusión bibliográfica, perdón, nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de antecedentes. Por un lado, las bases teóricas, ¿cierto? Cuando nosotros queremos hablar de, de segregación y vamos a tomar antecedentes, vamos a leer un paper y ese paper va a tener bases teóricas. Nos va a decir como, bueno, Park, Simmons y otros sociólogos dijeron que la segregación era tal, después otros dijeron que era X, después hay un debate teórico en torno a qué significa segregación, si abandono del Estado, si... todo eso son bases teóricas, ¿cierto? Ideas que se ha dicho sobre qué significa la pelea teórica en torno a las fórmulas de entender, efecto barrio, etcétera, etcétera. Eh, Teorías ecológicas que dicen que los humanos nos separamos porque somos animales, no sé, como cuestiones así como todo tipo de ideas respecto del concepto. Y luego van a haber bases empíricas que nos van a decir como, bueno, este tipo de segregación se ha identificado en los suburbios norteamericanos, en los suburbios franceses es otro tipo de elementos, se desarrollan de otra forma. Hay cuestiones más bien raciales en estos lugares. Todo lo que significa como trabajo sobre la realidad son bases empíricas. Entonces, cuando yo digo, entonces la segregación ha sido considerada por estos autores de tal manera y hay un debate, todo eso es marco teórico. Si yo digo, bueno, la segregación ha sido trabajada o ha sido estudiada en los barrios norteamericanos con estas teorías, después en los barrios, en las periferias europeas de tal forma,
Y luego en Latinoamérica se ha investigado en los guetos de tal manera, se ha hablado de estigmatización no sé, en Bajo de Mena, en las periferias latinoamericanas, asociadas a tal, asociadas a grupos indígenas, asociados a grupos afroamericanos, etcétera. Entonces son bases empíricas, hablan de la empiria, hablan de la realidad. Todo eso es estado del arte. De nuevo, bases teóricas, ideas. También las ideas son marcos conceptuales. La definición en la parte de abajo, ¿cierto? Por eso definimos como todo lo que está a la izquierda es más bien como ideas, parte teórica. Entonces decimos como el marco conceptual, el concepto de arquitectura, neuroarquitectura, lo han definido tales autores de tal manera, son ideas. Luego, ¿qué se ha definido neuroarquitectura en estos casos de estudio? Neuroarquitectura aplicada al caso X, al caso Y, a esta obra que se creó acá, al museo de no sé qué, en esto aquí, de esta oficina de arquitectura, trabajó con tales elementos. Todo eso es empiria, todo eso es realidad, todo eso es como la aplicación, por eso es investigación aplicada, más bien del lado derecho. ¿Se entiende la diferencia entre teoría y empiria? Sí, profe, mejor. Súper, es importante saber qué es lo qué nos interesa para poder plantear una investigación. De nuevo, las dos cosas están correctas. ¿Eh? Yo, profe, no soy tan teórico, me gusta más hablar de los casos, se ha hablado de neuroarquitectura en esto, en tal, se ha hablado de arquitectura sustentable en estos casos, estos edificios han dado luces, son los edificios más sustentables del mundo y dicen que deberían ser así, todo eso es empiria. Luego, ¿qué significa arquitectura sustentable y cómo se ha definido y qué sé yo? Todo eso es base teórica. Podemos tener un poquito de ambas. Podemos decir como, ah, a mí yo soy mejor para las ideas y para hilar ideas, para armar como esquemas sobre ideas. Entonces voy a trabajar en la idea de arquitectura sustentable, más bien no desde los casos, no desde lo que se ha aplicado, no desde las oficinas de arquitectura más sustentables del mundo, sino que más bien desde las ideas y voy a hablar con tales autores que hablan de tal y que van incluyendo variables y que van mencionando otros temas nuevos. Y el primero que dijo arquitectura sustentable dijo que era esto, y los últimos que han escrito el 2024 sobre arquitectura sustentable han agregado estas otras cosas. Todo eso es marco teórico o marco conceptual, teoría. ¿Sí? Las dos cosas podrían estar bien, o yo puedo decir como, no, me quiero hablar sobre los ejemplos. ¿Alguien hace alguna pregunta? ¿Daniela? ¿No? ¿Queda claro estos como cuatro formas de aproximarse como a la discusión bibliográfica? Sí, profe. Aquí más claro. Súper. Bueno, vamos a hablar en la segunda parte, también vamos a corregir y vamos a hablar un poquito de pensar críticamente de nuevo, cómo nosotros pensamos nuestro marco teórico y cuáles serían las partes que más nos interesan para poder ir avanzando sobre esto. Eh, También de nuevo, este esquema como que a mí me gusta mostrarlo harto, sobre todo en seminario uno porque les queda claro también como qué es lo que deberían leer y qué no. Porque hay mucho que leer sobre muchos temas y hay poco tiempo, entonces yo podría decir como, oh, mi investigación es más bien aplicada, entonces voy a leerme este tipo de estudios, voy a ver más bien como casos y voy a leer sobre eso. O me interesa más como la teoría y conocer muy bien la idea y el concepto relacionados con esto, entonces voy a irme por estos otros tipos de escritura, otro tipo de bibliografía. Y eso también es importante porque todos estos elementos se encuentran en distintos lugares, no son las mismas fuentes, no buscamos lo mismo, perdón, no buscamos los mismos tipos de trabajo. Entonces, los marcos teóricos, de nuevo, son el conjunto de las teorías y los modelos teóricos que constituyen, ¿cierto?, un enfoque determinado que explica un fenómeno o que trata de explicarlo en función de nuestra hipótesis, ¿cierto? Nuestra hipótesis es decir, como, bueno, aquí está pasando tal cosa, y yo voy a buscar teoría que apoye eso o que me dé a entender más o menos cuáles podrían ser esas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que tener ahí como principales autores y teorías? La contraposición, el debate de las ideas entre esos autores. Y las fuentes de esa información son libros, la parte teórica de los papers. La mayoría de los papers en arquitectura y estudios urbanos tienen una parte teórica y una parte empírica, o sea, una parte de la investigación propiamente tal del caso de estudio. Nos vamos a fijar principalmente si es que queremos hacer un marco teórico en la parte teórica de los papers. Ahí van a estar todas las citas, ¿cierto? Y de nuevo citar a quien acuña el término, ¿cierto? El padre o la madre del concepto, ¿cierto? El antiguo, de los años 60, 70, incluso más antiguo.
y a los más recientes que han hablado, que han sido importantes y que tienen hartas citas en Google Scholar, sus papers sobre el tema. Entonces, ese es un marco teórico. Un estado del arte se realiza en base a investigaciones que guardan relación con nuestro tema. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que responder? Es qué se ha dicho antes sobre nuestro tema, ¿cierto? ¿Qué buscamos ahí? Antecedentes anteriores del estudio, del tema de estudio en otros contextos, ¿cierto? Sobre todo, nosotros queremos trabajar un estado del arte sobre qué se ha dicho sobre gentrificación, vamos a identificar qué se ha dicho en Norteamérica, en Europa, en el sur global, en Latinoamérica, para llegar, ¿cierto?, al estudio de tal lugar. Y en lo que nos vamos a fijar no, quizás no en la parte teórica del estudio, sino que más bien en los resultados, en las cuestiones como en las principales conclusiones que sacan los estudios. Ahí yo me voy a leer mucho más en detalle las conclusiones que plantean los distintos estudios que tienen casos sobre todo, ¿cierto? O donde nuestro tema es central. ¿Dónde están, dónde encontramos esta información? En la parte empírica, en el desarrollo y en las conclusiones de los papers, no tanto en la parte teórica. Si por otro lado yo lo único que quiero hacer es como definir un concepto, y con eso voy a trabajar. Eh, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Significados o definiciones precisos de los conceptos principales. Sobre todo, importante trabajar desde la disciplina. ¿Dónde encontramos información sobre eso? Perdón, ¿qué es lo que tenemos entonces revisar para saber cuáles son esos conceptos básicos? Si es que yo quiero hacer un marco conceptual, tengo que revisar mi título, el resumen, mi objetivo y encontrar todo lo que yo tengo que definir que está escrito allí. Por ejemplo, si mi objetivo, si mi tema dice como abandono y deterioro, no sé qué, tendré que definir qué significa abandono y deterioro. Si mi tema es movimientos sociales, tendré que definir movimientos. No quiero meterme en la teoría sobre movimientos sociales porque en verdad quiero definirlo, ¿no? Pero tengo que decir qué significa movimiento social desde mi disciplina. Entonces, todos esos significados que tenemos que dar para poder hacer una investigación son el marco conceptual. Entonces, se define cuáles son las acepciones que se van a usar. Muchos términos tienen distintas acepciones, ¿cierto? Distintos significados. Cuando uno busca en un diccionario, así como la palabra X tiene tres significados. Bueno, ¿cuál de esos vamos a utilizar? Donde encontramos conceptos y definiciones en libros y enciclopedias especializadas, no enciclopedias generales. Las enciclopedias especializadas son la fuente para encontrar la mejor definición para nuestros conceptos. Entonces, si yo estoy haciendo una investigación en estudios urbanos, me voy a una eh, enciclopedia especializada de estudios urbanos para ver qué significa lo que yo estoy proponiendo, ¿cierto? El concepto que yo estoy proponiendo como teoría, como idea principal, el tema, ha sido definido por tal manera y mire, seguramente van a ver también, así como en la enciclopedia general, también hay varias definiciones en los diccionarios para una misma palabra. Para los temas, también en la enciclopedia especializada hay varias definiciones. Entonces, libros y enciclopedias especializadas para establecer un marco conceptual. Y por último, los antecedentes del caso de estudio, que son básicamente respondiendo a la pregunta que se ha dicho antes sobre nuestro caso, pueden estar como bueno, que implica como varios conceptos, que es como un marco demográfico, ¿cierto? Cómo son las personas que viven allí, geográfico, cómo es la geografía del lugar, legal, cuáles son las leyes que rigen el lugar, histórico, cuál es la historia del lugar, etcétera, todos esos antecedentes, que nos permiten también como relacionarnos con la metodología del estudio de casos específicamente. Eso se encuentra en la descripción del caso en los papers, ¿cierto? Muchos papers, de nuevo, en arquitectura y estudio urbano trabajan con casos de estudio, entonces vamos a ir a buscar a la definición de los casos, esas definiciones, o en estudios especializados tipo el plan de desarrollo comunal, el estudio patrimonial de no sé qué, el plan regulador. Ahí están como todas esas definiciones más bien como de antecedentes del caso de estudio, otras tesis que planteen el caso de estudio, nosotros tomamos ahí datos para poder como armar estos antecedentes del caso de estudio. Entonces, el marco teórico se busca principalmente en la parte teórica de los papers. El estado del arte se busca principalmente en la parte empírica, en lo del desarrollo y en las conclusiones de los papers. El marco conceptual se busca en libros o en enciclopedias especializadas. Y los antecedentes del caso de estudio se buscan en la descripción de los casos de los papers o en estudios especializados que tengan que ver con el caso de estudio, con el lugar. Entonces, ¿qué es lo que voy a leer? Va a tener que ver con esa definición de cómo, qué tipo de investigación tengo, cuál es el equilibrio que tengo entre las partes, y es lo que me va a permitir definir como a qué le pongo más ojo y qué le pongo como más detalle cuando yo empiezo a leer bibliografía. Entonces, ¿qué tipo de bibliografía estoy leyendo? También me puede dar luces de qué tipo de investigación estoy haciendo, pero bueno, eso es otro tema, ¿cierto? Una forma más inductiva perdón, deductiva de
de conducir la revisión bibliográfica. Pero esas son como las cuatro fórmulas: marco teórico, estado del arte, marco conceptual y antecedente del caso de estudio. Nuestra investigación podría tener incluso los cuatro capítulos, todos. No tenemos tiempo de hacerlo para todo, por eso hay que definir con cuál me voy a quedar o cuál es el que voy a hacer quizá el más importante y puedo agregar uno pequeñito de otra cosa. Porque finalmente, dependiendo del tipo de investigación, tenemos que encontrar un equilibrio. Entonces, por ejemplo, de nuevo, para ponerlo como esto mismo, esto que está aquí lo puse como en qué tan grande debería ser, más bien como esa parte en en nuestra revisión bibliográfica, es lo que nosotros llamamos generalmente marco teórico, porque ya sabemos que marco teórico es una forma específica de revisión bibliográfica o de discusión bibliográfica, que no son todas. Investigación básica, de nuevo, como investigación básica relacionada con biología, química, física, no tiene caso de estudio, tiene principalmente marco teórico. Se ha dicho esto, estas son las principales teorías sobre este tema, y el caso eh, podría tener como una pequeña definición del caso de estudio, que es más bien como definición como sencilla de cuál es el lugar en el que estamos haciendo el experimento, qué sé yo. También la ciencia, los estudios urbanos trabajan mucho así también, ¿no? Investigación básica en estudios urbanos o en investigación sociológica, gran marco teórico y antecedente del caso de estudio. La investigación aplicada trabaja más bien con marcos conceptuales, ¿cierto? Voy a decir como, voy a trabajar la isla de calor urbana. Yo no hago un marco teórico sobre la isla de calor que se ha dicho, el debate, no. Yo digo, la isla de calor urbana, según los últimos autores, se define como esto. Y que se ha investigado sobre la isla de calor urbana, todos los estudios que hay como allí, acá, en tales condiciones, en tales otras, qué sé yo, es el estado del arte. Entonces yo lo voy a encarar el diente la investigación aplicada al estado del arte. El estado del arte tiene que ser gigante. Marco conceptual para definir como qué es el tema, pero principalmente contar qué se ha dicho sobre el tema en otras investigaciones, el estado del arte. Y luego un pequeño también de antecedente del caso. ¿Cierto? Pequeñito hay capítulo final como para introducir más o menos dónde estamos y qué sé yo. Pero no es lo más importante de una investigación aplicada es el estado del arte, hasta dónde se ha llegado en la investigación en este tema. Investigaciones con hipótesis explicativas, ¿cierto? Que la hipótesis explicativa, como vimos en las clases pasadas, es más bien una hipótesis que trata de explicar un fenómeno. Un marco teórico y un marco conceptual que pueden estar incluso en equilibrio. Entonces, así como principal debate teórico sobre mi tema son tales, pero yo me voy a quedar con tales conceptos que definen mis variables de investigación para poder definir ese tema. Y por último, una investigación exploratoria con caso tendría un marco teórico más bien pequeñito. ¿Por qué es pequeñito? Porque yo digo, como hay de forma general, yo conozco más o menos ya de lo que se trata y podría ser esto, podría ser tal, podría ser gentrificación, segregación, no estoy muy seguro, segura de lo que estoy viendo. Lo que más pongo, esto es investigación exploratoria, o sea, estoy diciendo que es esta investigación la que yo contaba un poquito más antropológica, etnográfica, de ir a mirar primero y como empezar a cachar. Bueno, uno no va sin saber nada, ¿cierto? Uno va con un pequeño marco teórico de ciencias sociales, de no sé qué, que podría ser tal cosa. Y lo que más expongo son antecedentes del caso estudio. Porque como es exploratorio, tengo que decir muy bien dónde es, cómo se compone, cómo es socialmente, cómo es económicamente, todo eso en base a otros antecedentes que me van hablando del caso, ¿cierto? Como yo voy a investigar como los fenómenos sociales en torno a la comuna de no sé qué. Entonces, de la comuna tiene que estar muy bien descrita y el marco teórico puede ser más bien sencillo, decir como, bueno, podrían haber este tipo de fenómenos, voy a observar primero. Voy a hacer una investigación exploratoria, donde el caso está muy claro. Y ahí los antecedentes son los que crecen y el marco teórico es pequeñito. No necesitamos un marco conceptual porque todavía no sabemos de qué se trata el tema. Entonces no sabemos específicamente definir el problema de investigación o el tema de investigación. Lo más que sabemos es que el lugar es así. Pero ahora vamos a ir a ver cómo en profundidad va a encontrar esos conceptos. Entonces ahí hay como cuatro formas, dependiendo de nuestro tipo de investigación, lo mismo que está aquí, como mejor explicado en función de qué tan grande debería ser o qué tanta profundidad debería tener nuestro marco teórico, estado del arte, el marco conceptual o los antecedentes del caso en distintos tipos de investigaciones. Idealmente deberían ustedes identificar como, mi investigación es más bien básica, aplicada, con hipótesis explicativa o más bien exploratoria, para poder definir como qué tanto yo tengo que desarrollar marco teórico, antecedente, marco conceptual o estado del arte. ¿Se entiende un poquito más ahora? Sí, profe. Sí, entonces en este sentido, como si yo digo, mi investigación es exploratoria con casos, entonces no necesito hacer estado del arte ni marco conceptual.
Más bien necesito como harto antecedente del caso de estudio y un marco teórico. Si yo estoy haciendo una investigación más bien aplicada, que estoy tratando una tecnología, que quiero como aportar un poquito en el desarrollo de esa tecnología, bueno, quizás marco conceptual chiquitito, un buen estado del arte respecto del avance de esa tecnología y un pequeño antecedente del caso de estudio de donde estoy trabajando, o podría incluso no tener caso de estudio. Y así vamos equilibrando qué es lo que tenemos que hacer respecto de qué tipo de investigación estamos haciendo. Eh, Dudas sobre esto. Voy a pasar a cuestiones como un poquito más específicas respecto de cómo leemos y cómo escribimos este tipo de informes, pero me gustaría saber si hay dudas antes de seguir. Todos y todas se van imaginando más o menos qué es lo que tienen que hacer como marco teórico. Sí, profe. Sí. Voy a detener un poquito la grabación porque necesito parar unos segundos para tomar agua. Bien, ahora vamos a continuar con algunos aspectos prácticos relacionados con el desarrollo de el marco teórico. Primero, vamos a hablar un poquito sobre cómo leer. Y eso también son más bien como consejos. Todo esto, recuerden que son resúmenes de seminario uno. Entonces, claro, como que es harta información, de repente demasiado rápido, pero en verdad son contenidos que son del curso anterior. Cuestiones relacionadas con lectura académica, muy importante, establecer un sistema de lectura que nos permita eh, desarrollar lo que estamos haciendo antes, o sea, como hacer un marco teórico, hacer un marco conceptual o lo que sea, es algo que es complejo. No es sencillo, no es que yo lea y después de leer varias cositas yo me siento y hago un resumen de eso, no se puede, nadie lo hace. Ni siquiera como la gente que tiene mucha experiencia en investigación lo hace. La única manera de hacerlo es ser muy ordenado en la lectura. Uno va leyendo cosas, uno se da cuenta que algunas cosas sirven, otras no tanto, y para eso hay que tener un orden. Y para eso no se ha inventado nada mejor en el último tiempo que la clásica ficha de bibliografía, ¿cierto? Como eso que hacíamos en el colegio antes, de cuando leíamos, o sea, nos hacíamos un resumen, qué sé yo. Bueno, eso de manera más evolucionada, que se llama bibliografía anotada, es la mejor práctica posible para hacer lectura académica. Lo menciono por ahí más adelante, pero no lean nada, o sea, lean novelas y como poesía, lo que quieran, pero cuando lean algo para la universidad o cuando lean algo para hacer una investigación o lo que sea, hagan bibliografía anotada. Hay distintos sistemas actuales, ahí hay uno, de hecho, a la derecha, que se llama Active Reading, que es básicamente una definición como de algunos elementos importantes de tomar notas. Así, bueno, la idea es como cada vez que uno lee algo, estar llenando esta tablita para después poder guardarla en nuestros archivos. También hay como formas de hacerlo de manera digital, ¿cierto? Pero en general no se ha inventado nada mejor que la ficha. Entonces, ¿qué nos permite sistematizar, ordenar y sintetizar gran cantidad de información con un sistema, con algún tipo de orden que ustedes se planteen? Este, el que les digo, el que está a la derecha, es un orden específico que proponen algunos autores que se llama Active Reading. Lo voy a explicar a continuación. Entonces, debe incluir, sobre todo, importante, la información para citar luego, porque no vamos a volver al paper cada vez que necesitamos citarlo. Necesitamos citarlo de manera rápida, entonces hacer esa referencia bibliográfica en una fichita es lo mejor que pueden hacer. Apuntes. Los apuntes pueden ser textuales, importantes si son textuales, o sea, de copy-paste, ¿cierto? Cuando digo textual es como básicamente lo mismo que dice el autor. Es importante colocarlo entre comillas para saber que no son cosas nuestras, sino que son cosas escritas por otros, porque después hay que citarlas como de manera distinta. Luego, también contextuales o paráfrasis, ¿cierto? Lo que yo entendí, lo anoto a mi manera, eso no es necesario ponerle comillas porque es algo que yo escribí, igual se cita, pero no entre comillas, sino que es como yo lo volví a escribir con mis palabras, eso se llama paráfrasis, y también se enriquece, pero esto es importante tenerlo como muy claro, marcarlo de alguna manera con una reflexión propia. ¿Qué quiero decir? Cuando yo tomo apunte, voy leyendo, digo como, esta frase está súper buena, la copio y la pego, perfecto, la pongo entre comillas para no olvidarme de que eso lo escribió el autor. Y esto, pucha, está bueno, pero es largo. Voy a escribirlo con mis propias palabras más cortito, voy a notar como, aquí el autor dijo tal cosa.
no lo pongo entre comillas porque lo escribí yo mismo, entonces, o yo misma, no, necesito ponerlo entre comillas. Y luego digo como, ay, de todo esto se me ocurre que igual puede tener relación con tal, ¿no? Entonces, tiene relación con este otro tema. Ese lo coloco en rojo o en amarillo, en lo que sea, para identificar que eso es una reflexión propia. No es algo que dijo el autor, ni textual, ni parafraseado, sino que es algo que a mí se me ocurrió. Como, y eso no necesito citarlo, porque es una reflexión propia, pero es importante cuando hagamos nuestra ficha de diferenciarlo, para no vayamos a copiar eso y después decir como, lo voy a usar esta idea, está buena, y decir que esto lo dijo tal autor, porque no lo dijo tal autor. Lo pensé yo cuando leí al autor. Entonces es importante como enriquecer con reflexiones, pero que quede muy claro nuestra ficha, después se nos olvida. Después, si no ponemos entre comillas o si no marcamos lo que nosotros pusimos, volvemos a la ficha después de unas semanas o un mes, y como, ¿y esto será textual o lo escribí yo? ¿Y esto es una reflexión o es algo que dijo el autor realmente? Es importante diferenciar. Recomendación, recomendación importante, tomar nota solo de lo fundamental. No tomen notas gigantes. Cada una, por ejemplo, en general, cuando yo leo un paper, esta fichita, que es la que yo ocupo, que es el Active Reading, eh, no tiene más de una página. No anoten todo. Anoten de verdad lo importante, de verdad lo fundamental, lo que están aprendiendo de ese paper. Oraciones cortas, nunca palabras sueltas. Digo, copio el concepto y después digo como, ¿y qué significa ese concepto? Voy a tener que ir de nuevo al paper a leerlo. La idea es que esto nos facilite el trabajo y no tengamos que ir de nuevo al paper a leerlo, no tenemos que, sino que después cuando estemos haciendo nuestro informe o nuestro marco teórico, no tenemos que leer de nuevo el paper, sino que podemos ir a nuestras fichas y en base a eso armar algo. Por eso es un sistema. Entonces, oraciones cortas, una, dos líneas máximo. Si es una paráfrasis, si es algo entre comillas, puede ser un poquito más largo, pero nunca palabras sueltas, nunca así como luz, como qué dijo sobre la luz el autor, como qué quiere decir eso. No, conceptos sueltos, no, palabras sueltas, no, frases cortas. No leer nunca algo que no se va a tomar nota, porque la memoria es frágil y el problema después no es solo que, no me acuerdo qué dijo ese autor, sino que el problema es que me acuerdo que dijo ese autor, pero no me acuerdo ni quién lo dijo para citarlo bien. No me acuerdo ni cuándo lo dijo, ni en qué contexto, ni cómo lo dijo directamente. Me dijo, lo peor que te puede pasar cuando estás escribiendo un mercadeo es como, oh, esta idea yo la leí antes. La leí y no me acuerdo dónde está. Y tengo que leer 20 papers que me leí, o 5. Ya leerse 5 papers de nuevo es una tortura. Y no sé dónde está esa idea. No sé a quién citar, no sé en qué parte la dijo, no sé cómo lo dijo realmente, como para anotar la cosa así como más específica. Quedarse con esa sensación es lo peor que te puede pasar. Luego vamos a hablar también de la importancia de citar de manera correcta. Y por último, también en sistemas, en Google Scholar se puede dejar anotaciones, software especializados tipo Edmond, Mendeley, Sotero, etcétera, también se pueden dejar citas, o sea, anotación bibliográfica. O en software de procesamiento de texto, que quiere decir como Word. Yo ocupo Word en base a estas fichitas, que les digo, donde yo aparece, les voy a explicar un poco la ficha que está a la derecha. Primero anoto las primeras partes, es muy sencillo. De hecho, hasta la parte final, todo es muy sencillo. El título, los autores y la referencia, normalmente en formato APA. El Google Scholar normalmente te da la cita en formato APA de manera sencilla. Como, a veces hay que ajustarle algunas cositas y todo, pero en general está bien. O sea, referencia es fácil de encontrar, no es una tortura. Siempre y cuando uno sepa cómo hacerlo. Títulos, autores, la referencia en APA. Eso, apenas empiezo a leer, ya eso lo puedo llenar. Después, eh, anoto en función de la lectura a veces del título o del abstract, eh, qué sé yo, antes de leer el paper, qué sé yo sobre el tema. ¿Cierto? Y como, de esto como algo entiendo. Después anoto qué es lo que yo esperaría aprender de ese trabajo, de ese paper. También antes eh, durante la lectura, o sea, ¿dónde está el punto de enlace? Hasta aquí, todo eso se puede hacer antes del y esto se puede hacer antes de leer. Antes y mientras leo, anoto lo que estoy aprendiendo, lo que me gustaría aprender del texto. Perdón, solamente lo que me gustaría aprender. Y al final anoto lo que de verdad aprendí.
esto es interesante y esto es como una práctica también recurrente, anotar como lo que yo sé, lo que me gustaría aprender y lo que aprendí, sobre todo porque tratamos de hacer esto, bueno, uno podría decir como, no, vamos a anotar solamente lo que aprendí, que también estaría bien, eso sería lo mínimo. Pero se hace esto en este sistema porque te plantea básicamente cómo va cambiando tu evolución del pensamiento y en qué estado se encuentra como después de leer el trabajo. Pero bueno, este debería ser el mínimo, ¿cierto? ¿Qué aprendí? Luego anoto las keywords. Normalmente los papers tienen keywords, palabras clave. Y si no los tiene, me los invento un poco para poder, después esto me permite como linkearlo con otros papers. El objetivo, que este normalmente está en el abstract o en la introducción, cuál es el objetivo del trabajo y cómo se organiza. Tiene estado del arte, tiene un marco teórico, cómo se llaman los capítulos. Eso también lo puedo ir copiar y pegar del paper mismo o del libro mismo. Esto es muy bueno porque en verdad me permite saber qué realmente tiene ese. Entonces, este tiene un marco teórico, ¿no? Este tiene, ¿y de qué, cuáles son los capítulos del marco teórico? Define tal, tal, y hace una discusión perfecta, porque después yo digo, uy, necesito una discusión sobre esto. Busco entre mis fichas, digo, como discusión o estado o marco teórico, me muestra solo los papers que tienen estado del arte, que tienen, o sea, que tienen, no se puede ir anotando. Esto mismo que yo les comentaba antes del estado del arte, no sé qué, como anoto cuál es la estructura, cuáles son los capítulos que tiene ese paper. Y si no tiene capítulo y es solamente un texto largo, anoto yo. Mira, aquí explico una explicación sobre tal, aquí un marco conceptual sobre tal, aquí no sé qué, con la idea de después encontrar esa información de manera más sencilla. A veces no me voy a leer todo el paper, me voy a leer solamente la parte final porque me interesa tal, pero igual dejo la estructura por si tengo que buscarlo después. Luego, hago un resumen que se parece un poco a esta parte de qué es lo que aprendí, pero hago un resumen del paper, son las principales cosas y aquí es donde va lo textual, lo que yo me invento, pero no la última parte. En este sistema, la parte de la reflexión propia y la parte crítica va después, si se fijan, de manera diferenciada. Entonces acá, en el summary, en el resumen, yo anoto lo que me interesa, entre comillas, si es que es textual. Si es textual, esto es una buena práctica en general también. Si yo lo copio y lo pego, lo que anoto inmediatamente ahí es el número de página de la que yo saqué eso, porque después para la cita necesito el número de página. Si es textual, lo pego con el número de página. Si es algo que yo escribí, no necesita número de página. Entonces, ahí tomo todas las notas como parafraseadas o textuales. Y luego todas las reflexiones, todo lo que se me ocurrió y lo encontré bueno, malo, más o menos, tiene esta parte que es buena, tiene esta parte que no tanto, la pongo acá en la parte de crítica. Todo eso me permite como cumplir con todos estos elementos y esto me queda al final de leer un paper, una hoja y media de un paper de 40, de un paper de 30 páginas. A veces pego un gráfico y por eso me largo un poco más. A veces pego como una ilustración que está buena, una figura, ¿cierto? Una fotito, un planito, que están buenos, me gustan y quizás lo voy a usar en mi tesis, bien, bien citado. Eh, entonces lo pego ahí, por eso me quedan a veces fichas un poquito más largas, de 2 páginas o algo así, pero en general una página y media. Entonces después tengo, para hacer mi marco teórico, en vez de tener 20 papers de 40 páginas cada uno, que significa 800 páginas de lectura, tengo las tengo resumidas en 20 páginas. Es la única manera en que se puede hacer el desarrollo de un marco teórico bien hecho, bien citado, bien ordenado, en función de la revisión de mucha cantidad de literatura. No estoy diciendo que tengan que leer 20 papers, pero para una tesis de magíster, por ejemplo, tendrán que leer 20 y 30 y 40. Entonces, imagínense cada paper de 40 son 30 páginas, son 1200 páginas de lectura. Imagínense hacer un marco teórico leyendo 1200 páginas versus leer lo que yo aprendí, lo que yo esperaba aprender, la crítica, la cita textual en apenas 40 páginas o 30 páginas. 1200 versus 40. Ya, como esa es la diferencia, por eso se hacen este tipo de fichas anotadas o bibliografía anotada. Es súper importante que lean ordenadamente y vayan como haciéndolo de esta manera, porque si no se van a volver locos y locas. ¿Ya? Respecto de la lectura académica, también es importante diferenciar. Estas tiempos están dadas vueltas. Esta debería ser la primera, esta debería ser antes que la otra. Eh, Importante diferenciar dónde vamos a ir a buscar información. La lectura académica no es la lectura de cualquier cosa. Esto también es importante porque vienen los seminarios, sobre todo los seminarios uno y vienen y citan como. Y esta idea la saqué del blog de Pepito. El blog de Pepito no tiene ninguna validez científica. Entonces, para diferenciar eso, para saber qué es lo que se puede y qué no,
o qué es buena práctica y qué no, tenemos que diferenciar los tipos de conocimiento. Los tipos de conocimiento son tres: el popular, el de divulgación y el científico. El conocimiento popular, ninguno de ellos es mejor que otro, son distintos. Y para hacer un trabajo de este tipo tenemos que buscar investigación científica. Ese es un poco el rollo. O sea, no es que los otros sean peores, mejores, nada. Básicamente son distintos. Para hacer un trabajo de este tipo ocupamos tal información y no otra. El conocimiento popular es, bueno, básicamente no tiene crítica a las fuentes, informativo, sin comprobación, está en el lenguaje sencillo. Conocimiento popular encontramos en las noticias, encontramos en el blog de Pepito, en críticas sobre algún tema, en enciclopedia, en los diccionarios, en revistas, etcétera. Luego hay un conocimiento que es casi científico, pero no es científico realmente tal, que es un conocimiento de divulgación, que sí critica la información o las afirmaciones, muchas veces es crítico, expone fuentes, datos de primera o segunda mano. ¿Podemos echar mano de algún tipo de conocimiento de divulgación? Sí, en nuestros trabajos. ¿Qué tipo de fuentes de conocimiento de divulgación podemos usar para nuestro trabajo? Las enciclopedias especializadas. Las enciclopedias especializadas que están allí, que hay de estudios urbanos, hay de arquitectura, hay de planificación, ¿cierto? Hay como diccionario visual de arquitectura, Metápolis, diccionario de arquitectura avanzada. De estos hay muchos. Yo tengo varios. De hecho, todos esos que están ahí los tengo por ahí. Eh, si los necesitan, me los pueden solicitar, los comparto, los tengo en PDF. Eh, Podemos usar algún tipo de conocimiento de divulgación, pero vamos a tratar de que no mucha. Un marco conceptual puede ser a través de conocimiento de divulgación. El conocimiento de divulgación es principalmente lo que hacemos como los científicos, la gente que nos dedicamos como a la investigación, cuando simplificamos un poco y exponemos. Las charlas TED, por ejemplo, son buen conocimiento de divulgación. Las charlas TED no son conocimiento popular. Hay un experto, una experta, hablando, ¿cierto? Ya están hablando en formato de video. Pero tampoco es ciencia. Es ciencia transformada en divulgación, ¿cierto? Hay muchos libros de divulgación que justamente es profundo, pero no es el paper mismo, no es el trabajo de investigación mismo, sino que más bien es una transformación de eso en una cosa un poquito más sencilla de poder como entregar como información. Y por último está el conocimiento científico, que es el conocimiento que se encuentra en los papers, en los artículos científicos. Artículos científicos y paper es lo mismo. Y la manera que tenemos para encontrar paper actual, ¿cierto? La clásica es ir a buscar la revista científica a las bibliotecas. Como no tenemos muchas bibliotecas, sobre todo especializadas, bueno, grandes bibliotecas en Chile, igual hay la biblioteca de la FAO y la biblioteca de la Católica, de Lo Contador, son buenas bibliotecas, están todas las revistas científicas, las que salen impresas, y si no, por los computadores se pueden acceder a las revistas que son digitales. Nosotros no tenemos eso, sí tenemos la posibilidad de ir a las bibliotecas de la Católica y de la Chile a través de sistemas. Hay que buscar la manera. Hay varios estudiantes que han ido y han encontrado cosas muy, muy interesantes. Pero principalmente tenemos el Google académico. El Google académico, el Google Scholar, me imagino que lo han utilizado porque ya hicieron seminario uno. Es la gran fuente de información científica y es la que nos permite encontrar papers, artículos científicos. Idealmente buscar en inglés, si no en español, pero en inglés hay mucha más información que en español sobre todos los temas. Google Académico es la mejor manera de encontrar Google Académico. Si uno pone el concepto ahí, no te va a entregar ni noticias, ni una charla TED, no te va a entregar ni una revista de conocimiento general, no te va a mostrar un diccionario. Lo único que te va a mostrar son papers y libros. Los libros no los tiene completos, los papers en general sí. Hay muchas revistas que son pagadas y que está indexado en Google, o sea que aparecen, pero después te metí y hay que pagar. Hay formas de saltarse eso, pero es para eso. Si lo necesitan, me lo preguntan también y podemos acceder también a algunos papers específicos que se paguen. Pero eso es, vamos a encontrar de conocimiento de divulgación un poquito, sí que tenemos sobre todo marcos conceptuales, pero lo que más vamos a utilizar es conocimiento científico. Y eso se busca en Google Scholar. Cuestiones de escritura académica. Vamos a hablar un poquito de escritura, a pesar de que lo voy a pasar muy rápido esto, porque ya la idea ya, o sea, como la idea es que la clase no salga tan larga, pero estoy un poquito resfriado y se me va un poquito la... Porque vamos a hacer un taller, o sea, vamos a hacer esto mismo, pero aplicado. Entonces voy a pasarlo muy rápido.
porque después lo vamos a aplicar en una clase específica donde vamos a hacer un taller de escritura. Entonces, cosas importantes de la escritura. Usar voz activa, ¿cierto? ¿Qué significa voz activa? Es donde el sujeto y el predicado se mantienen así, como está el sujeto, el verbo y el predicado. Muchas veces hablamos de manera distinta, muchas veces hablamos al revés. Decimos el predicado y luego el sujeto. Y ocupamos verbos pasivos, ¿cierto? Ocupamos voz pasiva. No nos damos cuenta de esto porque esto es una cuestión como muy específica, pero en general aquí hay que tratar de ser muy directo. El problema de la voz pasiva es que empezamos a ocupar muchas comas. Eh, y ese es un problema para la escritura científica porque después nos llenamos con textos súper complejos que hay que empezar como... Entonces, para hacer mucho más sencilla la lectura, hay que usar sujeto, verbo, predicado. Muy directo, para frases muy sencillas. El problema de usar voz pasiva es que se nos empieza a complejizar. Se utiliza el estilo impersonal, es decir, se escribe todo en tercera persona, se evita hablar desde el yo y desde el nosotros. La manera de también a veces es una práctica difícil porque tendemos a escribir como nosotros creemos que, o yo creo que tal, no sé qué, nada de eso. No se utiliza el yo ni el nosotros. En general, para eso, para las frases más complejas, que no pueden ser como el caso, tú o lo que sea, como o primera, segunda o tercera, perdón. No se ocupa nunca primera persona, se escribe en tercera persona. Y a veces hay muchas segundas personas que la manera de transformarla en tercera persona es ocupar las palabras se, le, etcétera. Ya vamos a también hablar de ese tipo de cosas, se los voy a ir corrigiendo también en los textos. Se dan cuenta que a veces son como cambios de frase, que en verdad no son como el cambio del sentido de la frase, sino que más bien el cambio de primera persona a segunda persona a tercera. Citas estratégicas también, citar en función de las necesidades de cada sección, no llenar todo de citas, ni colocar como muchas cosas que escribo yo y después sin cita, hay como que colocar, hay cosas que necesitan cita sí o sí, también lo vamos a practicar. Aspectos de estilo, ¿cierto? Formato y todo ese tipo de cuestiones también las vamos a utilizar, cuando hay que usar sangría, cuando no, cuando va con cursiva, cuando no, etcétera. También lo vamos a hablar en alguna clase. Eh, Importante siempre cuando uno escribe un párrafo, cuando escribe un capítulo, introducir ese capítulo. Luego también importante elegir los conectores correctos para las ideas. Luego también es trabajar con ideas simples. Así como escribimos en voz activa, hablamos con ideas muy simples, máximo 2 líneas. Ocupamos mucha coma y muchos puntos seguidos. Vamos también a practicarlo. Y cerramos. O sea, cada capítulo de nuestro marco teórico o en general de toda la investigación se introduce con un párrafo y se cierra con un párrafo. Esto es muy importante porque nos permite hilar. Normalmente el cierre también va como medio que introduciendo al siguiente capítulo, ¿cierto? Como porque este capítulo se hila con el siguiente, también nos sirve para cerrar. Pero siempre piensen en un párrafo de cierre, el desarrollo con ideas simples y conectores correctos y una introducción, el desarrollo de lo que yo quiero decir con conectores simples, ideas simples, o sea, con ideas simples y conectores correctos y un párrafo de cierre. La escritura académica, de nuevo, todo esto lo voy a hacer muy rápido porque lo van a tener una clase específica de esto. Se hace como de la siguiente manera, o esta es como la forma en que yo lo hago y es un poco la que yo he tratado de sistematizar. Primero lo que yo hago es como escribir frases cortas de todo lo que yo quiero escribir, desordenadamente. Me pesco un Word o a mano y digo como, yo quiero, en este capítulo quiero decir todo esto. Y vamos a escribir frases cortas, de una línea máximo, una línea y media, incluso a veces son más cortas, media línea, una línea, y lleno de frases cortas. Quiero decir todo esto. Luego lo que yo hago es elegir justamente cómo ordenar todo eso que yo escribí. Entonces es mucho más fácil en Word porque yo puedo mover cosas. Escribiendo tengo que hacer como una hoja nueva. Pero claro, todo eso no es, todas esas ideas que para un capítulo pueden ser 20 no son todo lo mismo. Entonces yo hago grupos de ideas. Estas tres son de este grupo, después este grupo es otro, este no sé qué. Entonces digo, quiero tener como estos grandes grupos y después digo como qué idea va en cada grupo. Idealmente, un buen grupo de ideas para hacer un párrafo tendrá alrededor de 3, 4 ideas, 5 podrían ser. Cuando ya son 6 ideas, es mejor empezar a dividir en 2 ideas distintas, en 2 párrafos distintos. Esto me permite a mí después ordenar como párrafos, puntos seguidos, comas, etcétera.
Luego, con todas las ideas ya como ordenadas en grupitos, elijo un orden lógico para poder escribir esto. Quizás puede ser de lo general a lo particular, puede ser orden cronológico, puede ser orden geográfico, el orden que yo quiera, pero tengo que elegir un orden lógico para escribir estos párrafos o estos grupos de ideas y los ordeno. De nuevo, en Word mucho más fácil. Luego se agrupan las ideas y se jerarquizan, ¿cierto? De estas 4 ideas que están dentro de este párrafo, hay una que es principal, otra que es un ejemplo. Ahí está, como idealmente entre 4 y 6 ideas. Si a veces tengo un párrafo en que tiene 2 ideas, idealmente agregarle un par más para que no quede tan pobre ese párrafo. Y se establece esta jerarquía y se relacionan justamente esas 4 ideas. Luego de relacionadas, recién se redacta. O sea, todos estos pasos después son naturales, ¿ah? Como, después son como nuestra forma de escribir. Ustedes pueden saltarlos, pueden modificarlos de orden, y son rápidos, son relativamente rápidos. Como yo se los presento así de manera como, no es que esto se demore mucho, esto en un ratito está. Pero estos 5 pasos son antes de escribir cualquier cosa. No escriban si no tienen este orden claro. Si no, el texto es un caos y no se entiende. Y los que leemos los trabajos nos rompemos la cabeza tratando de entender qué quiso decir. Se repiten ideas un montón, en los párrafos repiten, quedan hiper repetitivos, o quedan desordenados, o saltan entre un punto y otro, no tienen ninguna lógica. Eso es porque escriben sin ordenar las ideas antes. Entonces, no se pongan a escribir nada si no hacen este ordenante. Si no, escriben en frases cortas lo que quieren decir, si no los ordenan en grupos, si no le dan un orden lógico a esos grupos, y si no, dentro de cada grupo, priorizan ideas, jerarquizan, esta es principal, este es más bien un ejemplo, esta es secundaria, qué sé yo. Antes de eso, no escriban nada. Y la última parte, que es como la escritura propiamente tal, es básicamente establecer una fórmula que es relativamente sencilla, que es idea, coma, conector, idea, punto, seguido. Esas ideas se relacionan principalmente, y cómo elegimos el conector, también es súper importante, básicamente estableciendo relaciones entre las ideas. Pueden haber relaciones de causa y consecuencia, de contraposición y semejanza, de ejemplificación, de explicación, de atenuación. Son súper importantes estas, porque a veces uno dice como, y esto es así. No obstante, también hay otros autores que dicen que podría ser también así. Ahí estoy atenuando la idea, ¿ya? O de intensificación. Muchos autores hablan de este tema de esta tal manera, punto. No obstante, la principal causa del problema tiene que ver con esta otra condición. Ahí yo intensifico, digo, bueno, hay varios que dicen como tales cositas, muy bien, pero en verdad esto se trata de tal. Hago la cita, qué sé yo. Entonces esto es una buena práctica en general, como decir, como, bueno, o por ejemplo, tal cosa, y ejemplifico, me contrapongo. Esto es una muy buena práctica, establecer las relaciones antes de colocar el conector, porque generalmente usan mal los conectores. Colocan idea uno, no obstante, idea 2, y resulta que la idea uno y la idea 2 son exactamente la misma, ¿sí? Y ocupan el no obstante. Entonces uno lo lee y dice como, pero ¿cómo no obstante? No estoy entendiendo, son ideas iguales. A ocupar no obstante porque en verdad ni siquiera pensaron en el conector de lo que iban a hablar porque están escribiendo sin saber qué es lo que van a decir. Están escribiendo así como corriente de la conciencia, sin ningún tipo de orden, y colocan no obstante porque no obstante siempre suena bien. Pero resulta que después la idea A es súper parecida a la idea B, quizás la B ejemplifica y colocan no obstante. Y eso saca de la lectura a cualquier lector. Cuando ocupan un conector incorrecto, esto es súper grave. Porque en verdad los conectores te dan como la idea de lo que va a seguir. Yo digo la idea A en contraposición, la idea B. Ah, entonces yo me voy a preparar cuando leo en contraposición a que la siguiente idea vaya en contra de la primera. Si me colocan una idea que se parece, yo termino ese párrafo diciendo no entendí nada de lo que quiso decir. Eso es la importancia de la elección de los conectores. Y esa es la lógica también, como idea, coma, conector, idea, punto seguido. Idea, coma, conector, idea, punto aparte. Por eso son 4 y 6 ideas aproximadamente por párrafo. Voy a ponerlo en un ejemplo inmediatamente para que lo comprendan. Este es un capítulo, o sea, es un subcapítulo, un subtema de mi tesis de magíster, que la hice hace harto rato, el 2014. Mi tesis es sobre gentrificación, por eso hablo un montón de gentrificación en la clase, lo tomo como ejemplo. No es mi última investigación, pero es la que me sale más fácil como explicar. Y tiene 4 párrafos.
4 párrafos que son, en verdad, veintitantas ideas, que yo anoté en algún momento, anoté todas mis ideas. Quiero decir todo esto. Y además, ¿qué autores? Anoté además como qué autores me reafirman esas ideas. Entonces, y la idea del párrafo completo es explicar qué significa gentrificación y cuál es, este es el debate, este es el debate teórico. ¿Se acuerdan que dijimos para atrás? Aquí, presentar el principal debate teórico. El punto 4, este es el punto 4 de mi tesis de magíster. Entonces, principal eje teórico de la gentrificación. Entonces, digo, la gentrificación o elitización de los barrios, ya estoy generando una definición, es el desplazamiento de su residente de clase social menos favorecida, coma, conector, conector de causa, ¿cierto? Causada por variables tanto estructurales como contextuales, cuenta ya con medio siglo de investigación, lapso en el que destacan 3 perspectivas teóricas. Ahí, en ese párrafo de 4 líneas, hay 4 ideas. Primera idea es la gentrificación es la elitización de los barrios. La segunda es causada por, ¿cierto? Las principales como causas son estructurales y contextuales. La tercera idea es que ya tiene 50 años de historia el concepto. Y la cuarta idea es que hay 3 perspectivas teóricas. Entonces yo todo eso lo anoté desordenadamente, se me iban ocurriendo en el camino, tengo que decir esto, tengo que decir tal. Y después cuando agrupé el primer párrafo dije como, bueno, introducir. Entonces, la historia del concepto tiene 50 años, eso es introductorio, porque en verdad no me da mucho detalle. Que tiene 3 perspectivas teóricas, también es introductorio. La definición más básica también es introductoria. Entonces, puse como grupo de ideas como introducción. Y ahí anoté 4 ideas. Ese párrafo tiene 4 ideas, cada una de menos de una línea o una línea. Después, el segundo grupo era, bueno, teoría sociocultural. El segundo grupo de ideas era teoría mixta y el tercer grupo, teoría económico-política. Así, esos eran como mis subgrupos. Entonces, cuando ya tenía 3 o 4 ideas de cada uno de estos subgrupos, me lanzaba recién a escribir el párrafo. Como dije en el primer párrafo que había 3 ideas, yo puedo incluso empezar mi párrafo con un conector. Ahí están los conectores como primero, segundo, por una parte, por otra parte. Eh, ¿Qué otros conectores buenos de párrafo hay? Asimismo, cuando yo quiero seguir con la idea del párrafo anterior, puedo colocar esa o puedo colocar, puedo colocar ninguna. Igual puedo partir diciendo la denominada teoría clásica sin decir primero. Pero como dije que hay 3, voy a ocupar un conector al principio. Primer conector primero. La denominada teoría clásica ha propuesto la gentrificación como un proceso sociocultural. Ahí hay una idea. Coma, producto de supuestas nuevas. Pero cuando digo producto, lo estoy diciendo como conector. Conector de causa también. ¿Cierto? Cuando digo producto de, causado por, etcétera, son puros conectores de causa. De supuestas nuevas preferencias de las clases medias y altas que redescubren, ahí hay otra idea, que redescubren su predilección por el centro de las ciudades anglosajonas. ¿Cierto? Anglosajona, Estados Unidos y Inglaterra principalmente. Punto aparte. Segundo, otro conector. Una teoría mixta complejiza. Este es el párrafo más largo que tiene, y son 6 líneas, o sea, son 5 y que tiene como 5 o 6 ideas metidas. Una teoría mixta que complejiza esta narrativa, esa es una idea. Planteando a la gentrificación como un fenómeno de recambio físico, económico, social y cultural. Esa es otra idea. Coma, que relativiza, que lo estoy usando como conector, ¿cierto? Como corrector de explicación. Voy a seguir explicando. ¿Cierto? Ya expliqué qué significa teoría mixta, pero voy a seguir explicando, entonces lo pongo conector ¿qué? Si no pongo ese conector, en verdad queda raro escrito, como que plantea como un fenómeno de recambio físico, relativiza el desplazamiento, tendría que colocar coma y para poner como una seguidilla de ideas, pero coloco que relativiza el desplazamiento, eh, describiéndolo, que relativiza el desplazamiento es otra idea, coma, describiéndolo como el reemplazo de algunos habitantes, otra idea. Coma de nuevo, ahí antes del o hay una coma. O lo ve como el costo menor del rescate de los centros urbanos deteriorados. Ahí hay otra idea. En total son 6 ideas, con un conector al inicio y 2 conectores entre medio de 2 ideas separadas por coma. Ahí está de nuevo, si volvemos. Idea, coma, conector, idea, punto seguido, o coma en el caso del párrafo más largo. Pero ese es. Y no es más largo que eso. Si escribimos más largo que eso, ustedes tienen sus propios estilos, pueden tener como idea un poquito más compleja. El problema de
empezar a usar coma, 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 es que el lector deja de entender, deja de saber de lo que está hablando. Si tengo ideas que duran 3 líneas, es porque hay más de una idea ahí. Se los firmo. Se los voy a demostrar también cuando me manden sus trabajos. Les digo, aquí falta una coma, aquí falta un punto seguido. Y se los voy anotando. Si son muy largas las líneas que están escribiendo, es porque hay más de una idea y hay que tratar de separarlas. Último párrafo. Empieza con un conector que es, básicamente podría decir tercero, pero pongo sin embargo porque voy a contraponerme a todo el resto de lo que he dicho. Entonces, además de elegir como un conector de contraposición, lo ocupo como el conector final. Sin embargo, quiero decir que todo lo que dije, en verdad, ahora lo voy a contradecir. Las perspectivas anteriores son lejanas a la agresiva realidad de muchos contextos de renovación urbana excluyente. Eso es una idea. Como en Chile y América Latina. Otra idea, está citada. Y al final, coma, ¿cierto? Ahí antes del ejemplo va una coma, que está tapada por el cuadrito. Ejemplos que dejan importantes aportes a la teoría y que serán revisados más adelante. Es otra idea. Ahí hay como también, creo que 3 o 4 ideas metidas en un solo párrafo, que empieza con un conector que tiene comas, que tiene 2 comas, que tiene un conector que es ejemplo, ¿cierto? Para decir como, para cambiar del eje de la conversación, y cierra con un punto seguido. Así debería verse un marco teórico. A veces, cuando uno lee un paper, esto está pegado. O sea, como estos puntos seguidos, estos puntos aparte no existen y es como un gran punto seguido y es un gran párrafo, pero la estructura siempre está. Ya como esto es la forma en que se escriben los papers en general. Y en español, o sea, perdón, en inglés es mucho más draconiano. O sea, como si cuando uno escribe un paper en inglés y lo envía a una revista, como si ya te estáis pasando las 3 líneas, te dice como, aquí tiene que haber un punto. No me puedes escribir algo tan largo. No se entiende, ya. Bueno, sobre todo porque en español también como que le colocamos harta floritura, pero es así de directo todo. Nada de estar como dándole vueltas a una cuestión que se repite una y otra vez. Esta es la única manera, ordenándonos antes de escribir, de no ser repetitivos, de no ser complejos, de no ser confusos, de no generar como confusión usando muchos conectores que no tienen ningún sentido. Ordenarse antes de escribir. No escriban antes de no tener como muy ordenados qué es lo que quieren escribir en el orden lógico que quieran hacerlo. Mucho orden lógico, muchos conectores, que eso hay como mucho de dónde elegir y eso genera como nuestro estilo de escritura, pero la estructura básica es esta. Si no escriben así, no digo que esta sea la estructura para todo, ¿ah? Si van a escribir una novela, no sigan esto, por favor, que aburría una novela de este tipo. Esto es para escribir artículos científicos o trabajos de investigación o una tesis o un seminario de investigación, una tesis de máster, una tesis de doctorado, un paper, lo que quieran, en términos de investigación. Esta es la forma de escribir investigación. Escritura académica, no otro tipo de escritura. Que fome leer una novela escrita así, no me gustaría nada. Pero eso es. Cosas importantes respecto de la citación. Citar respecto o en contraposición a mucho de lo que piensan en general los estudiantes que llegan al seminario 1 conmigo, que creen que citar es un problema. A veces como, porque el profe va a creer que todo es, que no pensó nada original. Todo lo contrario. Si se fijan en este, está lleno de citas. Cada cosa que digo tiene cita. Y ojalá de 2 o 3. Porque la cita no te quita autoridad, todo lo contrario. Un trabajo de este tipo, el objetivo es que tenga muchas citas, porque aportar citas es como aportar testigos en un juicio. Si voy a un juicio y digo, no, yo creo que, o sea, lo que pasó fue esto, y nadie te apoya, es mucho peor que llevar a otro testigo y otro testigo que dicen lo mismo que yo. Ese es el valor de la citación. Cada vez que yo cito, le doy más valor a mi trabajo. Distinto de creer que, como yo, y si le pongo aquí una cita, va a creer que el profe va a creer que yo todo lo saqué de otra parte. En ciencia es mejor, ¿sí? Entonces, citen lo más que puedan. Apóyense en las citas. Las citas es como aportar testigos en un juicio. Distinto a otras cuestiones de como, si le pongo una cita, entonces no lo hice yo y van a creer que en verdad no hice nada. Entre más citas, mejor. Si está lleno de citas, es un buen trabajo, no es un mal trabajo. Citar supone siempre que se comparte la idea del autor, a menos que uno lo diga, ¿cierto? Normalmente cuando uno escribe, dice como, bueno, tal, bla, 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 no sé qué, y cito a tal, es porque estoy de acuerdo con eso. A menos que yo diga, bueno,
una visión poco completa o incompleta de este fenómeno, lo plantea tal persona que explica que tal cosa. Tengo que decir que si estoy en contra de eso. No citar una idea extraída de un autor o citar algo textual sin comillas es plagio, es robo de propiedad intelectual y es un delito gravísimo. Me topo normalmente con mucho plagio y soy seco para encontrar plagio. Soy, sí, pero muy, muy bueno. He mandado a 3 personas a hablar ya con, así como mi historia en los cursos de seminario, hablar con el decano y una persona a punto de ser expulsada de la universidad por plagio. Una persona que básicamente todo su trabajo fue un plagio, o sea, copiar y pegar de un... Pero normalmente yo sé que ustedes no tienen esa intención, solo que no saben referenciar, no saben hacer la referencia. Entonces vamos a trabajar en eso, vamos a explicar también de manera sencilla. De hecho, en esta misma clase lo vamos a practicar también en el curso. Cómo se cita de manera correcta? De nuevo, citar es mejor. Citar es aportar juicio aportar testigo en un juicio. No plagien, por favor. Eh, Hay riesgos y castigos severos como la expulsión de la universidad. En otros lugares del mundo, incluso cárcel. Y en esta universidad, al final, usamos software antiplagio que detectan inmediatamente el plagio. Además de que yo soy seco, soy mejor que el software. Eh, Así que ojo con eso. Citas, esto también lo vamos a profundizar. Hay algunas reglas básicas para citar lo que más vamos a citar, que son nombres de artículos, ¿verdad? Papers, libros y capítulos de libros. La principal diferencia es que algunas cosas van con cursiva y otras no. Muy rápido. No sé por qué me desconfiguro todo el... Si es un paper, va todo en normal, apellido, coma, la inicial, el año, el título del paper y el nombre de la revista en cursiva, el número de la revista y las páginas, en las páginas en que está el artículo. Si es un título de libro, lo que va en cursiva es el título del libro. No tiene nombre de revista, evidentemente. Se pone la ciudad, 2 puntos, y la editorial. A veces no hay ciudad porque son editoriales internacionales. Si tenemos un libro, que nosotros no estamos haciendo el libro completo, sino que solamente un capítulo, en ciencia hay muchos libros, se llaman libros editados, que es como un grupo de autores llama a otro grupo de autores que le dice como vamos a armar un libro y tú escribes un capítulo, tú escribes otro, tú escribes otro. Citamos el apellido del autor del capítulo, apellido, coma, nombre, la inicial, punto, el año, el capítulo del libro, cómo se llama, el nombre del capítulo del libro, los autores del libro, entre paréntesis les coloca eds. Cuando ustedes ven esto, es como eds o ed, es porque es un libro editado por otros autores. O sea, estos son los editores del libro en general. Este es el autor del capítulo que yo estoy citando. Y lo que va en cursiva es el nombre del libro, la ciudad y la editorial. Ejemplo, inmediatamente. Me van siguiendo lo que he planteado hasta ahora? Toda esta parte como de la escritura y todo lo vamos a practicar, ¿no? O sea, como contado no es tan entretenido eh, como visto en la práctica. Cita, por ejemplo, el primero dice Word K 2003. Inmediatamente uno ve eso y ve que hay una cosa que dice ahí ARIA, 352 y unas cosas que parecen un número de página. Evidentemente eso es un paper que está en la revista que se llama ARIA, en el número en el volumen 35, el número 2, entre la página 116 y 127. Si se fijan, lo único que está en cursiva es el nombre de la revista. El segundo es un libro, porque lo que está en cursiva es el nombre. Y no tiene ciudad porque Routledge es una editorial internacional. Jean también es un libro, ¿cierto? Porque lo primero que está en cursiva es el título del libro. Esta sí tiene ciudad, Beverly Hills, y la editorial se llama Sage Publishing. Publishing, perdón. Zuboff, Shoshana, ¿cierto? 2020, escribe La era del capitalismo, que también es un libro editado en Barcelona por la editorial Paidós. Y Álvarez, Orígenes y Futuro, bla, 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 no sé cuánto. Medellín y Valle de la Aburrá. In, M. Vicuña, P. Ellenbaum y L. Valenzuela. Eso es, evidentemente, un libro editado donde hay un capítulo que escribe Álvarez Viana.
¿Cómo se llama ese libro? Para buscarlo. Se llama Planes Metropolitanos en Iberoamérica, Culturas e Instrumentos. Y justamente ese capítulo está entre las páginas 225 y 246. Y Reels, que también es una, Reel, perdón, que también es una editorial internacional, Reel Editores es la editorial. Es así de sencillo hacer citas. Eh, no es más complejo que eso y además se puede citar de todo, desde fotos de Instagram hasta videos de YouTube. Todo tiene una cita y tiene esta lógica que es relativamente sencilla cuando la entendemos. Apellido, coma, inicial del nombre. Si son dos autores, se coloca I, este tipo de I, perdón, este tipo de I, el segundo A, entre paréntesis, el nombre del libro, en cursiva si es que es un libro, sin cursiva si es que no es un libro. Lo que va en cursiva es el nombre de la revista, o lo que va en cursiva es el nombre del libro completo. En el caso de que sea un capítulo de libro, no va en cursiva. Es así de sencillo, no es más que eso. Todos esos datos están cuando uno baja un PDF, lo que sea, siempre están esos datos. A menos que sea algún caso muy raro que tenemos que buscar la forma de hacerlo, pero generalmente nos vamos a encontrar con eso. Papers, libros, capítulos de libros y está todo así. Esa es la clase de hoy. Quiero saber si quedan dudas. Es harto contenido, pero eh, era importante de entregárselo de esta manera para que podamos seguir como trabajando de manera correcta. Vamos a volver la siguiente semana a retomar el tema del proyecto, sobre todo en la parte más metodológica. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien, vamos a tener la Ok, profe, por grabación. acá. Súper.